Muy buenas noches, muy Buenas buenas noches. noches. Les damos la bienvenida a todos. ¿Cómo te sientes para esta noche, Roberto? Shalom, bendecido y agradecida por todas las personas que se están conectando a esta importante charla en este momento de tanta crisis que estamos viviendo en el mundo y de un tema muy importante como lo es el futuro de la democracia en Latinoamérica. Shalom Félix, bienvenido a tu canal Hayin TV. Como sabes, esta es una plataforma de integración integral de información integral para nuestra generación hispana del siglo XXI. Y para los que tal vez no lo conozcan, Félix Hernández es economista, es especialista en economía política, profesor de modelos económicos para el siglo XXI, empresario, politólogo, consultor político de diferentes alcaldes, presidentes y otras figuras públicas importantísimas en América Latina. Félix Hernández, un amigo, compañero de luchas, un estratega político, escritor de un bestseller, La Nueva Economía, y un promotor apasionado del capitalismo solidario como modelo alternativo dentro de nuestra clásica democracia representativa. Félix, bienvenido de nuevo a nuestra tercera versión del futuro democrático en América Latina. Gracias por estar con nosotros otra vez. Muy buenas noches a todos. Gracias, Rap. Un placer. Gracias por la invitación a su querida esposa. De verdad que es un gusto estar aquí, a toda la audiencia, con todo el gusto y el amor del mundo, siempre dispuesto porque el tema lo amerita, por el respeto, el cariño y la admiración que le tengo, Rap. Usted es un verdadero luchador por la democracia de Latinoamérica. Así que aquí estamos. Gracias. Félix, como sabes, tenemos un compromiso integral con la redención del hombre. Nos preocupamos no solamente por la vida del hombre después de la muerte, sino también de la vida del hombre antes del evento de la muerte. Y por ello instruimos con la Torá, con las escrituras sagradas, cada uno de los aspectos sobre los cuales la propia Torá nos ordena enseñar a las naciones. Así que vemos al ser humano, hombre, mujer, jóvenes, niños, lo vemos como realidad integral, sea en la dimensión física, emocional, espiritual y, por supuesto, la manera como el hombre interactúa socialmente, sea a nivel familiar, comunitario e incluso ecológicamente, que es uno de los temas que más me apasionan a mi esposita. El hombre es un ser social, no vivimos en aislamiento, vivimos en grupos, somos tribales por naturaleza y por tanto debemos establecer las reglas que definan la mejor relación posible entre los hombres y la manera de evitar que se atropellen unos a otros, mientras que al mismo tiempo se le permita al hombre tanto como sea posible su realización personal, familiar, social, intelectual, económica, etc. Y para ello existen los diferentes modelos que a través de la historia han marcado la forma como nos hemos venido organizando, cómo hemos venido administrando hasta nuestros días. En el caso de América Latina, Félix, actualmente, sin entrar en las complejidades de cómo llegamos al siglo XXI y los eventos temporales de dictaduras de diferentes naciones latinoamericanas, especialmente el momento actual en que vivimos. América Latina ha venido desarrollando como un contrapunteo entre la clásica democracia representativa, el modelo democrático, y su contrincante, el modelo socialista. Y en ocasiones pareciera que el modelo socialista se ha venido imponiendo
Y es por eso que algunos hablan del socialismo del siglo XXI como la tendencia social dominante en América Latina. Por supuesto, ese modelo socialista cubano que está empujando detrás y que esta noche quiero que hablemos de eso, pero no podemos negar que además de ese modelo añejo y empobrecido modelo socialista cubano, han surgido en este siglo XXI Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, que van marcando, ¿no? como una preferencia hacia el modelo socialista en nuestras naciones latinoamericanas. Dos países se han atravesado en esa tendencia, que es Colombia, cuando Álvaro Uribe, México con Felipe Calderón, más tarde aparece Macri en Argentina y ahora Bolsonaro en Brasil y ese fenómeno social que surge en El Salvador, ¿no? El presidente Bukele. Total, Félix, que vamos avanzando en la historia latinoamericana como un contrapunteo político por ver qué modelo finalmente se impone más. El centro de esta realidad, con todas sus aristas sociales que subsisten en ella, es que concebimos la idea de hablar del futuro democrático de América Latina como una plataforma de información, especialmente a nuestros jóvenes, ¿no? Latinoamericanos, posiblemente menores de 30 años, y tu participación en la primer evento fue extraordinaria. Miles de personas te vieron, ¿verdad? Y participaron. Tu exponencia fue extraordinaria y por ello te tenemos aquí de nuevo. Ahora, en tu pasada intervención, tú dijiste algunas cosas que se quedaron así como de flotando, entrando, ¿no? Como de la entrada, pero ahora queremos el plato fuerte de esa información. Creo que son críticamente importantes y me gustaría que te pudieras profundizar más en esos hechos, específicamente dos en particular, Félix. Primero, tú mencionaste el concepto de 7 montañas como un modelo para transformar la cultura. Para transformar la cultura desde 7 puntos de influencia social fundamentales. Y nos gustaría que nos hablaras más de eso, considerando que es sumamente desafiante e importante para todos, especialmente para nuestros jóvenes, ¿no? Y tú nos presentaste como una cascada de proteína política. Primero, nos dijiste que existen 7 esferas de poder e influencia. Segundo, nos dijiste que quien ocupe esas 7 esferas de poder controlan la cultura de una nación. Y tercero, nos insinuaste que el que establece la cultura controla la nación. Entonces, queremos que nos hables más a fondo de esas ideas de cómo es que los que están en el poder son los que, ¿qué? Los que establecen la cultura de una nación, ¿no? Y todo lo que nos diga, etcétera, etcétera. Así que me gustó muchísimo eso, quiero que profundices eso. Y habló también de otra cosa, de Uganda. ¿Okay? Hablaste de Uganda, 27 años de dictadura que hundió la nación en un desastre y en 5 años de aplicación de tus ideas, porque tú participaste en eso de alguna manera, sobre capitalismo solidario, Uganda hizo un giro de 180 grados la calidad de vida de sus ciudadanos. Y me gustó, ¿sabes por qué me gustó, Félix? Porque no solamente hablaste de teorías, de modelos, sino de hechos. Entonces, tú puedes discutir sobre modelos, tú puedes discutir sobre ideas, sobre opiniones, pero cuando estás frente a hechos evidentes, demostrables, se acaba la discusión. El asunto está ahí, delante de los ojos, y tú no puedes luchar contra la evidencia. En ese entorno, bienvenido, Félix Hernández. Adelante, queremos escucharte con todo el continente latinoamericano esperando oírte. Adelante, Félix. Pues muchísimas gracias nuevamente, Rap. Y qué honor, de verdad que es un honor y un privilegio poder estar aquí. Gracias por este espacio. Rap, me gustaría comenzar dándole un respaldo escritural a todo el proyecto de las 7 montañas y la transformación de culturas. Esto viene de un proyecto que se llama Transformación de Culturas. Específicamente
transformando la cultura y estableciendo el reino. En otras palabras, me gustaría darle un poquito de respaldo escritural para que entendamos de dónde viene, porque estas no son ideas humanas. Estas ideas vienen con una base escritural muy fuerte. La encontramos en Proverbios 29:2. Si me permiten hacer la cita, básicamente lo que cita la escritura es que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos gobiernan, el pueblo gime. En otras palabras, está demostrado que cuando las personas correctas ocupan las posiciones de influencia y de eminencia, hay bendiciones en todos los aspectos de la vida hacia la sociedad que estén gobernando. En caso contrario, cuando las personas inadecuadas, por llamarla de una manera, y vamos a definir qué podría ser adecuado o inadecuado, están en posiciones de eminencia, entonces los pueblos empiezan a sufrir. Si partimos de los principios y los valores establecidos por el creador del universo como el punto de referencia, entonces todo sistema de gobierno que a su vez establezca mediante y a través estas 7 montañas, que me gustaría, probablemente habrá personas nuevas que no estaban en la conferencia anterior, recordarlas, citarlas. Entonces tenemos un efecto cascada, donde hay un ente rector, en este caso en la esfera de gobierno, que no es considerada la esfera de mayor influencia, la más importante. Sin embargo, desde el punto de vista de concepto, pero desde el punto de vista ejecutivo, obviamente la esfera de gobierno es quien establece desde la autoridad, del principio de autoridad, la acción en el resto de las esferas, de las montañas. Entonces, si estamos hablando de quien está en la posición de establecer la cultura en la esfera de gobierno, y es una persona que no está apegada a valores y principios que histórica y demostrablemente hemos podido comprobar la eficiencia en el apego a dichos valores y principios escriturales bíblicos, y la ineficiencia y el desastre de los pueblos, conllevando incluso a la caída de los grandes imperios, y esto es historia, entonces tenemos que llegar a la conclusión que el punto de referencia es escritural y que el punto de referencia es, una vez más, los valores y principios bajo los cuales se debe establecer la cultura desde esas esferas de poder. Entonces me gustaría compartirles pantalla nuevamente para poder mostrarles esa primera imagen que en algún momento en la sesión pasada tuvimos la oportunidad de compartir, y recordar con la audiencia cuáles son estas 7 montañas. Una vez más, la montaña de la iglesia, la montaña de la familia, la montaña de la educación, la montaña del gobierno, las artes, los medios de comunicación y la montaña de los negocios. Esto ha conllevado a estudios muy profundos, análisis muy profundos, y definitivamente la persona que establezca o que maneje la posición de gobierno establecerá las personas, los planes y las estrategias que pueden provocar la transformación de esa cultura hacia un lado o hacia otro. Históricamente también tenemos referencias de casos donde esta estrategia, que no es nada nueva, ha sido utilizada para hacer mucho daño a naciones, y podemos citar el caso de Hitler, que conocía el modelo y lo aplicó. Sin embargo, creo que es muy válido revisar por un momento, Rap, los números que hemos citado solo para referencia de aquellos que no estaban en la primera sesión, y como usted bien dice, estamos hablando de datos históricos, son cosas reales. Queda algo claro, si miramos la diferencia entre la aplicación de 27 años o el modelo dictatorial, que valga el comentario, que desde el punto de vista de principios y valores era completamente lo opuesto a los preceptos, valores y principios bíblicos. Entonces vemos el desastre, hechos reales, puntuales y medibles. Estamos hablando, a mí siempre me ha llamado la atención el tema familia en estos datos. ¿Cómo es que el 35% de la población puede estar infectada de SIDA? Eso es 3.5 de cada 10 personas, incluyendo niños.
Es decir, estamos hablando de niños que incluso nacían ya contagiados, ya contaminados. Por otro lado, vemos que en apenas 5 años, es decir, aproximadamente 5 veces menos, una quinta parte del tiempo, podemos ver cómo la aplicación del modelo, porque el modelo en sí, la funcionabilidad que tiene es de acuerdo a quién esté utilizando, esté estableciendo la cultura. Cómo al tomar la estrategia, pero fundamentada en estos principios, vean ustedes el impresionante cambio y el impacto obviamente en la sociedad. Ahora, ya que el objetivo es profundizar un poco, quiero analizar esto rápidamente con ustedes. La montaña de la iglesia, entendiendo a la iglesia como un todo, modela bien manejada, es decir, el asunto se trata de colocar a personas adecuadas en cada una de las 7 esferas, alineados en un gran plan y fundamentados en el modelo bíblico. A partir de ese punto, la ejecución provoca que desde la montaña, desde la esfera de influencia de la religión, moldear la mente de los hombres. Una sociedad cuya mente está siendo transformada, moldeada desde y hacia los principios fundamentales de la creación del universo, por supuesto que tendrá una influencia y un impacto tremendo en los resultados de dicha sociedad. La montaña de la familia obviamente la familia es una poderosa forjadora de la cultura. Los padres tienen una poderosa influencia sobre la cultura de la familia, pero la montaña de la familia establece la fortaleza, las bases fuertes de la sociedad que estemos analizando. Familia desde el punto de vista del modelo bíblico. La montaña de la educación, y sabe que tengo especial sensibilidad por esta montaña, es la que genera la sabiduría con la que el pueblo ha de decidir. Esto es muy importante. La sabiduría está conectada con la educación, con la formación, y es la que genera, la que produce el liderazgo que ha de conducir los destinos de dichas sociedades en las generaciones futuras. Montaña del gobierno representa el poder, la autoridad, y, bueno, generalmente gobierna sobre las otras, pero es quien las otras montañas, pero es quien establece. Quien esté allí es quien tiene la autoridad para poder establecer las políticas y los principios bajo los cuales se va a condicionar el resto de las montañas y el resultado final en la sociedad. Las artes revelan la gloria del creador, las artes. Expresan la creatividad y evidentemente utilizadas las artes de manera correcta, resaltan los valores, porque si podemos ver hoy, muchas de las sociedades decadentes están usando el arte para degradar los valores, incluyendo, por ejemplo, aquel arte que habla o que muestra el deterioro de la imagen de la familia como familia y de la mujer como ser, etcétera, etcétera, etcétera. De los géneros. ¿Perdón? El graffiti. Los grafitis y el arte que evoca sexualidad, sensualidad, etcétera. Todo ese tipo de cosas que usted puede, prácticamente es normal en nuestra cultura ver arte que evoca sensualidad. Por ejemplo, en la montaña de los medios de comunicación, manipulan poderosamente la opinión pública, para bien o para mal, aunque la manipulación y la influencia son cosas diferentes, y evidentemente quien controla los medios de comunicación tiene un gran instrumento, un medio para poder hacer cosas muy poderosas. Y luego la montaña de los negocios, que genera la riqueza y los tesoros, la economía, y que se ha discutido arduamente sobre qué influencia tiene la montaña de los negocios en las 7 montañas, y definitivamente la montaña de los negocios es probablemente la más importante, no en cuanto a concepto, más sí desde el punto de vista estratégico. ¿Por qué? Porque es desde la montaña económica que se coloca. Se necesita, es indispensable para establecer a alguien en la montaña de gobierno. Recordemos que aún tanto el capitalismo como el socialismo son modelos económicos en su génesis, y que luego se le dio un tinte político, pero son 2 modelos económicos básicamente, y que hay un hecho económico detrás de quien controla el poder. Así que la montaña de los negocios, la montaña donde están los empresarios, la trinchera empresarial es supremamente importante para provocar el resultado y la influencia y el impacto dentro de
de dichas sociedades. Rap, perdone, no lo veo, creo que perdí la señal con usted. No, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Ahí está. Entonces, Estamos en Jerusalén, pero estamos aquí. entonces profundizando un poco o llegando a alguna conclusión, obviamente la esfera de gobierno es la que ejecutivamente establece a las demás. La esfera económica de negocios es la que normalmente es el sustrato que se requiere para poder colocar a alguien en esa esfera de gobierno. Normalmente sin los recursos económicos no se llega a los lugares de eminencia. Y por el otro lado, la conjunción de todas estas esferas en efecto cascada bajo ciertos principios establecerá y determinarán la cultura, y con la cultura el resultado. Quiero hacer una acotación. En los países o en los casos en los que hemos podido ver en el proyecto de transformación de naciones el florecimiento a través de la ejecución del modelo y fundamentado en los principios bíblicos, hemos podido ver que cuando se despega la esfera de gobierno de dichos principios, se crea un vacío que provoca una consecuencia por efecto del vacío de valores. Se genera una consecuencia que provoca una suerte de desorden, de desconcierto social, que es el caldo de cultivo para la proliferación de oportunistas políticos que tratando de tomar cierta ideología política, hacen su momento, hacen su oportunidad, seduciendo con promesas utópicas la mente de aquella población que se encuentra en un vacío desde el punto de vista de valores, conceptual y de valores, y que provoca las consecuencias que ya podemos ver en diferentes naciones, que sé que son parte de las preguntas que probablemente vamos a estar conversando de por qué hay resurgimiento de ciertos modelos que no tendrían sentido aparentemente estar ocurriendo en la tendencia que lleva Latinoamérica, y es porque se ha creado un vacío por la ausencia de. Correcto, Feliz. Y aquí es muy importante hablar de que, por ejemplo, en España se está proponiendo una ley para quitar la palabra padre y madre por progenitor. Entonces, aquí justamente la montaña de la familia se desintegra totalmente. Pero por supuesto, habría que ver quién y bajo qué filosofía están controlando la montaña de familia. Hay un gran plan dictado desde el gobierno, que este gobierno a su vez no es quien establece las políticas y la estrategia de gobierno. Esto viene desde esferas mucho mayores. Creo que si entendemos la geopolítica mundial nos vamos a dar cuenta de que en España en este momento no hay técnicamente una autonomía, sino que hay una manipulación de las esferas de poder, y esa persona que representa el gobierno, pues ha establecido, y vea usted la historia, el background de cada una de las personas que están en cada una de estas esferas, empezando por el ministerio que está a cargo del tema familia. Vea usted el trasfondo político, cultural, histórico, ideológico de la persona que está en el ministerio, y ya podremos ver cómo todas sus políticas cambian la cultura a favor de los antivalores que representan los principios y valores bíblicos, y con ello la declaración absoluta de la descomposición de la sociedad. Y quiero hacer un comentario en el caso de España. Tengo muchos amigos españoles, sigo la política de España, comparto ideas con algunos y puedo ver cómo se está desarrollando de una manera abrumadora una contienda, porque ya no podemos decir ni siquiera que es una diferencia, una contienda entre el género femenino y el masculino, al punto que hoy por hoy prácticamente las mujeres ven al hombre como un enemigo, provocando un profundo deterioro, un resquebrajamiento de ese concepto de familia con padre, madre, hijos en el modelo bíblico, y que por supuesto al estar desmembrado produce toda la consecuencia en el tejido social que obviamente podemos ver. En España estamos viendo, producto de la transformación de la cultura en contra de los valores que nosotros al menos aquí pensamos que son los correctos, estamos viendo las consecuencias de manera dramática. Sí, básicamente lo que estás diciendo, Félix, es que en este proyecto de transformación de naciones se han establecido estudios sociológicos profundos con una base bíblica sobre la importancia que tiene para que todos los que creemos en los valores del judeocristianismo entendamos que esos 7 ministerios, podamos decirlo así de alguna manera,
esos 7 ministerios deberían estar bajo la influencia de un hombre, de una mujer de Dios, que tenga principios bíblicos por los cuales manejar los destinos de una nación. Pero que en este momento, debido a circunstancias que no vamos a estar analizando, esto no ha sido así y el resultado es el desastre que estamos viviendo en nuestra sociedad. Y por lo tanto, tu propuesta es que todos nuestros líderes latinoamericanos y los potenciales líderes que tenemos en nuestra juventud latinoamericana con valores cristianos entiendan este modelo, entiendan esta estrategia y luchemos por ella, ¿correcto? Correcto. Y quiero hacer 2 acotaciones. La primera, si esto fuese un cuchillo, no podemos analizar o preguntarnos si el cuchillo es bueno o es malo, porque el cuchillo en sí no lo es. Lo que es la intención con la que se utiliza. Podemos cortar el cake de un postre muy sabroso con él o comer, o podemos con él hacerle daño y matar a otra persona. Así que la intención, el modelo funciona, está aprobado. La intención y los principios y valores de quienes lo ejecuten determinará lo benigno o perjudicial de este. Y segundo, y muy importante, la historia, los datos nos respaldan con respecto a lo que estamos hablando. Acá no estamos creando opiniones, simplemente hay que mirar la historia para darse cuenta de, por ejemplo, y ya que usted me mencionaba el caso Cuba, ver la aplicación de este modelo, caso cubano, y ver el desastre que está ocurriendo en un país como ese. Félix, en América Latina tenemos una realidad. Por un lado, la mayoría de los países latinoamericanos sigue un modelo democrático para la administración de la sociedad. Más que bien, es el modelo de administración pública más importante en nuestra América Grande. Ese modelo ha sido desafiado por el modelo socialista, primeramente impuesto en Cuba, que estabas mencionando, donde la democracia multipartidista fue reemplazada por el totalitarismo socialista con un solo partido, ¿no? Sin elecciones, sin posibilidades ciudadanas de cambiar de gobierno o contar con mecanismos sociales para cambiar el rumbo de la sociedad. Ese modelo cubano fue exportado luego a Venezuela con sus variantes propias, ¿no? Pero modelo socialista al fin y al cabo. Y existe también ahora en Nicaragua con sus variantes propias también, pero de la misma manera modelo socialista al fin y al cabo. Y de alguna manera, líderes latinoamericanos de pensamiento socialista están ocupando el poder en algunas de nuestras naciones, como es el caso de Ortega en Nicaragua o en México, López Labrador. En Bolivia pareciera que se vuelve a pensar en un modelo socialista. Perú, con toda su complejidad electoral, pareciera estar apostando a un partidario de modelo socialista también. Entonces, mi pregunta para ti esta noche, Félix, ¿piensas que estamos frente a una resurrección del modelo socialista en América Latina? De ninguna manera. Si me permiten, yo quisiera analizar, sin tratar de ser predictivo con esto, la composición de nuestra América Latina desde el punto de vista, partiendo de, como mencionaba yo en la entrevista anterior, que no me gusta hablar de izquierda y de derechas. Aproximadamente el 30% de la población latinoamericana es conservadora en su concepción, profundamente de fe. Es un porcentaje de la población que trata de preservar y está establecida en los principios bíblicos. Entre el 15 y el 20% de manera radical está en el otro extremo, tratando de, sin ser conscientes en mi punto de vista, de defender a ultranza todo lo que es contrario a esos principios y valores bíblicos. Y tenemos entonces entre un 50 y un 55% que está en el medio, que está con los colores y los matices de la confusión, de la circunstancia y específicamente de la economía.
Latinoamérica, Rap, es probablemente el único lugar del mundo donde la mayoría de la población vota por el estómago. La única razón por la que el queso es gratuito en una ratonera es porque le va a costar la vida al ratón. ¿Me sigue, Rap, con la idea? Sí, claro, absolutamente. Entonces, no podemos hablar de un resurgimiento, yo podría hablar de una confusión que está partiendo del espacio vacío dejado por aquellos que desafortunadamente no han logrado llenarlo de la manera correcta. Mi opinión, vamos a ver una alternancia, estamos viendo una suerte de ola que pareciera que el socialismo se quiere apoderar de Latinoamérica, pero la base conservadora y todo el grueso que está en el medio va a terminar entendiendo, en mi opinión, en el corto plazo, desafortunadamente, entenderá por qué el queso es gratis. Y en la ratonera. Y eso va a llevar el péndulo nuevamente al sentido común, porque si lo pudiéramos ver históricamente en el futuro, podríamos ver como una oscilación hacia el extremo y luego un regreso, en mi punto de vista, más a un punto menos extremista, hablando de ambos casos, de ambos lados. Ya. Feli, a ver, termina la Segunda Guerra Mundial. Berlín, la capital del nacionalsocialismo alemán, es tomada por 4 naciones aliadas, para entonces los ingleses, los franceses, los norteamericanos y los soviéticos. Finalmente, los 3 primeros dan paso a la creación de la Alemania Federal, la RFA, y los rusos se quedaron con la parte oriental de la ciudad, digámoslo así, y surge la supuesta Alemania democrática, la RDA. La RDA desarrolla un modelo democrático, la RFA, la federal, ¿no? Desarrolla un modelo democrático capitalista parlamentario y la RDA, la oriental, desarrolla un modelo socialista, unipartidista. Los alemanes, pasa el tiempo, no resisten el modelo socialista, lo ven como un fracaso, comienzan a cruzarse para Alemania federal, se construye el muro de Berlín para evitar la fuga, hasta que finalmente cae el muro de Berlín en 1989. En 1990 ambas Alemanias se unen, triunfando el modelo democrático capitalista sobre el modelo socialista. Luego viene el derrumbe del bloque socialista, la perestroika, las repercusiones en el mundo. En América Latina esas repercusiones no fueron pequeñas, fueron inmensas. Sin embargo, aun cuando el mundo entero, Félix, aun cuando el mundo entero observó el desastre social del modelo socialista en Alemania, jóvenes latinoamericanos siguen la utopía del modelo socialista. Muchos jóvenes. ¿Por qué piensas que ante la realidad alemana, por ejemplo, el desastre cubano, el caos venezolano, la violencia asomada de los partidarios del modelo socialista en Chile, que destruyeron todo el metro, media ciudad? ¿Por qué piensas, Félix, que todavía hay jóvenes que siguen siendo atraídos al modelo socialista, como es el caso en Colombia, bajo la influencia de Petro, o como es el caso de Perú ahora, con la influencia de Castillo? ¿Por qué piensas que muchos jóvenes siguen siendo atraídos hacia ese modelo socialista? Alguna vez escuché que la juventud se cura con el paso del tiempo. Porque todos pasamos por... tuvimos mucha menos edad de la que tenemos ahora en su momento, y la juventud es impetuosa. La juventud tiene un deseo profundo de justicia. Los jóvenes tienden a tratar de arreglar por sus propias manos lo que no les parece de acuerdo a la época, de acuerdo al momento en que estén viviendo, de acuerdo a las circunstancias. Son los jóvenes donde está la adrenalina, la vitalidad, donde está la fuerza. Pero si hay un vacío que les ha fallado, y vuelvo a citar, el tema del vacío de no ocupar con honor las esferas de poder, que a su vez han sido corrompidas, ese vacío que se ha creado allí provoca una sensación de injusticia
en los jóvenes que al tratar de encontrar respuestas en una educación que no les ha generado el criterio que deberían tener para poder ver con claridad los acontecimientos, entonces se dejan seducir por aquella vieja estrategia que hasta ahora se sigue implementando con mucho éxito del sentido de pertenencia. ¿Cómo capitalizo tu fogosidad y tu deseo de justicia, enamorando tu oído con la probabilidad de que tú seas aquel que le devuelva la justicia a tu nación? Te hago protagonista, no tienes una base general de criterio, y entonces hay una suerte de enamoramiento que convierte a los jóvenes en una fuerza muy fuerte y que obviamente genera un impacto social muy fuerte. Hay vulnerabilidad en la juventud en Latinoamérica. Para mí, más que vulnerabilidad, hay fragilidad conceptual. No es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad, porque ellos han heredado esto. Ellos han heredado el vacío y el desapego de los valores. La corrupción es innegable, y esto genera el ambiente correcto, el caldo de cultivo correcto para seducir sus mentes. Eso se corrige con educación, por cierto. Sí, en otras palabras, el modelo, vamos a decirlo así de alguna manera, el modelo democrático tradicional, con su corrupción, le está fallando a la juventud latinoamericana. Y ese sentido de corrupción que crea también un sentido de injusticia social, está siendo muy bien aprovechado por la izquierda o por el modelo socialista para de alguna manera manipular, encantar esa pasión que tú mencionas de los jóvenes. Entonces, la respuesta, ¿cómo se sana eso? Restaurando la autenticidad de la justicia que debe proclamarse y vivirse a través del modelo democrático que viene según los valores judeocristianos, ¿no? Pero yo creo que antes de que llegue el joven a la política, los jóvenes no somos en cierta etapa, por ejemplo, los 15 años, 18 años, tan interesados por la política. La primera vía por donde entran todas estas ideas antibíblicas es justamente en una de las montañas que menciona Félix, que es la montaña de los artistas, donde están ahí por ejemplo, las marcas de las artes, las artes donde está la música, porque la música influencia mucho al joven. Yo recuerdo hace unos pocos años que la música influenciaba mucho, y si tú ves las letras de las canciones, las analizas ahora desde otra perspectiva, ves que esas canciones están empañadas de ciertos modelos que llevan a la juventud a optar por estar fuera de los caminos bíblicos, y así sucesivamente, por ejemplo, con la moda, con el cine, que también influencian mucho al joven estas áreas. Completamente. Las artes, ese es el ángulo, eso es viéndolo desde el ángulo de la esfera de las artes. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la familia, quien está en el gobierno y establece o no establece y deja el vacío para, por ejemplo, que no se esté promoviendo la familia establecida bíblicamente, se destruye el concepto de familia, y es ahí donde se pierden los niños, que luego, expuestos por la ausencia en la crianza y los valores que se deben establecer en el hogar, por hablar de la familia como una de las montañas, entonces la consecuencia es que son muy vulnerables a lo que les venden los encantadores de serpientes a través de las artes, a través de los medios de comunicación, a través de todas las diferentes esferas. Una vez más, cada esfera por separado tiene impacto, pero cuando lo vemos como un contexto, como un conjunto, es como que estuviéramos bombardeando a la sociedad desde 7 aviones diferentes. El bombardeo hace que la resistencia ceda, porque está viniendo de todos los ángulos. Hitler lo hizo desafortunadamente muy bien. El concepto de familia que Hitler estableció para la Alemania de su tiempo fue el caldo de cultivo para que la propaganda política del arte enfocado en la sensualidad de la femenina calara. Y si usted mira el arte nazi, era un arte
100% centrado en sensualidad. Entonces, ¿cómo puede eso encajar en la sociedad? Porque se está destruyendo simultáneamente a la familia. Porque a nivel desde el punto de vista de la montaña de la religión, se corta todo lo anterior y se establece una nueva filosofía que despega de los fundamentos bíblicos a aquella sociedad. Entonces no hay punto de apoyo, la sociedad simplemente va a colapsar bajo este modelo. Y definitivamente la música o las artes en general son una de las que a los jóvenes particularmente los afecta de manera más directa. Cambiando un poquito la temática, Félix, ¿qué papel piensas que jueguen los americanos indígenas en los procesos democráticos de América Latina? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿sí? Tenemos, en Bolivia hay 337 municipios que componen la organización política del país. Y casi la mitad, 140 municipios, están conformados por indígenas. Y se calcula que más del 90% de los pueblos bolivianos son de mayoría indígena. Esa realidad que está dentro de muchas de nuestras naciones americanas nos hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué papel juegan los americanos indígenas en los procesos democráticos de América Latina? ¿Qué puedes hablarnos de eso, Fer? Bueno, la verdad que esa es una excelente pregunta. Me gustaría hacer uso de la definición de la palabra paradoja. Paradoja es lo que es contrario a la lógica. Acá hay una paradoja histórica. Las naciones indígenas, o nuestras naciones indígenas, son los pueblos conquistados. Y está en el inconsciente la injusticia. Esta tierra nos pertenece. Fuimos conquistados, abusados, oprimidos y todo lo demás. Y una vez más, desde el resentimiento y la ausencia de el mensaje de justicia, aunque no sea verdadera justicia, el mensaje de sentido de pertenencia, esto es tuyo, tienes que luchar y poseerlo, aunque sea bajo una filosofía engañosa y seductora, encuentra y tristemente los pueblos indígenas no son precisamente los pueblos más educados de nuestras naciones, encuentran una vez más el caldo de cultivo para aquellos que sin tener un asidero ideológico correcto o sustentable y probado históricamente, encuentran el caldo de cultivo para promover de alguna manera el levantamiento ideológico de las masas, recordándoles que ellos son los oprimidos y que el opresor tiene que ser expulsado. Y luego el oprimido se va a convertir en doblemente oprimido porque el que toma la posición de poder manipulando al oprimido para gobernar, termina oprimiendo doblemente a aquel que se considera oprimido. Entonces tenemos conquistado, abusado, tenemos una paradoja aquí, y esa paradoja muy bien entendida por muchos, con todo respeto lo quiero decir, no quiero ser ofensivo, con muchas personas que se ponen la capa del socialismo. Yo creo que la mayoría ni siquiera entiende conceptualmente lo que significa, pues logran capitalizar en contra de lo que está establecido, que tampoco podemos desde el punto de vista del extremo defenderlo, porque sí, definitivamente ha habido mucha corrupción que ha creado ese vacío y esa sensación de insatisfacción que muchos pueblos latinoamericanos tienen. Ya, Feli, Haití. Su rol entonces es determinante, porque el número es muy importante porcentualmente hablando y se ha trabajado estratégicamente muy bien para poder utilizarlos como escalones para la consecución del poder y establecer y perdóneme, antes de ir a la próxima pregunta, cuando hablamos de corrupción en el modelo tradicional, fundamentalmente capitalista, no la podemos negar. Pero es una corrupción de muchos. Cuando hablamos de socialismo, estamos hablando de una corrupción, pero en manos de pocos, que es todavía más terrible, por la acumulación de poder. Ni siquiera hay alternancia. Entonces estamos hablando de que la tendencia o la influencia que se pueda generar en este tipo de grupos lleva a un estado posterior peor que el estado anterior. Estoy hablando del punto de vista social. Adelante, Rafa. Ya que mencionas el tema de los hermanos indígenas en América, los americanos indígenas en América Latina, normalmente
esa comunidad indígena tiene su propia religión ancestral, tiene sus propias creencias, sus propios ritos, no siempre comparte, ni siquiera conoce los valores del judeocristianismo y demás. Eso representa un tremendo desafío económico, un tremendo desafío social, un tremendo desafío teológico en todo este panorama de las 7 montañas que tú estás mencionando. Y pienso que ahí hay un tremendo desafío que tenemos que saber cómo manejarlo, ¿no te parece? Definitivamente, pero si nos vamos al caso Uganda, donde había una población con las mismas características, yo diría que hasta peores, en 5 años se pudo evangelizar, ahora no recuerdo el número, pero estamos hablando del 80 y tanto % de la población. Una vez más, es un desafío enorme siempre y cuando el que esté en las posiciones de autoridad no lo sepa manejar, pero con un acuerdo nacional como ocurrió en Uganda, con la asesoría correcta, con la asesoría de hombres ilustrados y llenos del entendimiento y la sabiduría de los principios bíblicos, y el acuerdo del gobierno colocando a las personas correctas en las posiciones y haciendo un plan estratégico, la transformación es inminente y rápida. La solución es de 5 años. Podríamos hablar de 10, pero estamos hablando de un tiempo relativamente corto para poder influir en esa sociedad y darle la oportunidad de elegir con mayor criterio. Ya, bueno, excelente. Vamos a volver al tema de Haití. Te mencionaba a este caballero, a Juvenal Moisés, Moisés, puesto en castellano, no, hispano, ¿no? De empresario a presidente. Cuando él sale de presidente en Haití, le pide a todos los jóvenes, sobre todo los que están en el exterior, que se unieran a él para poner al país, esa famosa frase de él, ¿no? Vamos a poner a nuestro país de pie porque Haití está de rodillas. Esta semana pasada fue asesinado. El país polarizado, más pobre que nunca. ¿Tiene futuro democrático Haití? ¿Qué piensas? Bueno, primero que todo me gustaría regresar al análisis anterior aplicado a Haití. Estamos hablando de un pueblo sumido en los principios antibíblicos. Y eso ha complicado muchísimo porque esa montaña ha costado mucho trabajo, ha costado mucho sacrificio, mucho esfuerzo y muchas vidas. El costo social en Haití es tremendo. Desafortunadamente he podido palpar esa realidad y sé que es muy dramático. Entonces ese país pobre donde la montaña, porque quien ha estado en el poder no ha hecho lo correcto, citando lo anterior, esa montaña de la religión, igual que en nuestros pueblos latinoamericanos, indígenas, ha sido un factor, un desafío, usando sus palabras, muy fuerte. ¿Tiene futuro? Tiene futuro. Tiene futuro siempre y cuando no conozco la fórmula porque es muy complejo el fenómeno social que hay en Haití, pero si pudiéramos regresar al modelo de Uganda, absolutamente tiene futuro Haití. Por lo pronto veo una transición bastante cruenta, con un costo social, y espero estarme equivocando con esto, y de vidas humanas, muy serio, porque la realidad del país es, en este momento, es como estar caminando sobre un polvorín. Creo que si Dios, el Dios de Israel permitiera que pudiéramos tener el mismo fenómeno que Uganda, que estaba en una situación igual o peor, podríamos ver una Haití totalmente resurgida y donde se levante el sol en la mañana brillando muy fuerte para todos. De lo contrario, el costo social es muy fuerte, el costo en vidas y el peligro hacia la hermana República de Dominicana, que hace frontera con ellos, es bastante elevado también. Que de por sí ya hay una situación compleja en la frontera con la migración desde Haití hacia República Dominicana. Félix, otra pregunta. ¿Por qué, y esto es un poco de semántica, ¿no? ¿Por qué piensas que a los dictadores de izquierda no se les dice dictadores
como el caso de los Castros en Cuba, por ejemplo, Daniel Ortega en Nicaragua, pero a los dictadores de derecha sí se les llama dictadores por todos los medios, influencia, como el caso de Pinochet en Chile, el dictador Pinochet en Chile, por ejemplo. Y tú que eres un politólogo y eres un estratega en esa área, ¿qué papel juega la semántica en la política? ¿Es una semántica socialista que se ha apoderado de los medios o hay otra cosa detrás? La política en sí misma es en gran parte el arte de hacer política es ser muy hábil con el uso de las palabras. Partiendo de eso, yo podría definir ese concepto que de alguna manera se ha creado en el mundo de ser políticamente correcto en este contexto con hipócritamente correcto. Yo creo que por intereses, muchas veces económicos, nadie se quiere ensuciar las manos y todo el mundo actúa de una manera muy políticamente correcta para no desafiar a aquellos con los que puede ensuciarse su propia imagen y mantenerse políticamente correcto, pero siempre con un sustrato económico detrás. Si analizamos, la mayoría de los que no se ensucian las manos están haciendo negocios y tienen intereses hacia y con los países a los cuales tratan con guante blanco, respetando esa semántica socialista que clama por la igualdad y que se viste de justicia y que pide a sus oponentes ser respetuosos cuando ellos en absoluto lo son. Ya. Espero haberle respondido. Sí. Félix, ¿qué mensaje envías a los jóvenes latinoamericanos atrapados entre la polarización del modelo de izquierda que tienen malos vecinos como Cuba, Venezuela, por ejemplo, y frustración por la corrupción de la derecha? No dejarse engañar. Tenemos un momento histórico en Latinoamérica. Los jóvenes son obviamente la fuerza pujante que ha de determinar el futuro de nuestras naciones. Trascenderemos nosotros y ellos quedarán, pero que no se dejen engañar. El estado postrero puede ser peor que el primero si no abrimos nuestros ojos. La educación es el arma fundamental y el regreso es una petición pública es un clamor desde esta plataforma RAP que hago, de volver el rostro hacia los valores y los principios bíblicos. Históricamente a todos los jóvenes, históricamente las sociedades que se han despegado de estos valores han fracasado, se han destruido los imperios, todos. En la juventud está el futuro del continente, en la juventud esa esperanza, pero la juventud necesita educarse, desarrollar el criterio correcto para poder hacer las decisiones correctas, no comprar ilusión y no ver las mentiras. Hay un refrán que dice que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Y muchas veces estamos comprando mentiras repetidas, muy bien manejadas por la montaña de los medios de comunicación, de quienes les interesa seducirlos, sabiendo que ellos son la fuerza y el futuro de las naciones. Que abran los ojos, que se eduquen y que vuelvan su rostro, su mirada y su intelecto a los principios y los valores judeocristianos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de China. China. China se ve como una esperanza de modelo socialista y avance social tecnológico que pudiera aplicarse como alternativa social para América Latina. ¿Por qué parece funcionar el modelo chino socialista? Otra vez la montaña de los medios de comunicación. Estamos comprando espejitos. Estamos cambiando espejitos por piezas de oro, como cuando llegaron los españoles a Latinoamérica. Vamos a analizar a China. China es un capitalismo de Estado. Vamos a empezar por allí. Hay una élite en China, hay una élite reducida en China que controla la nación y que provee tecnología y aparentemente una bonanza muy grande, pero ¿cuál es el costo social? ¿Cuál es el costo moral? ¿Cuál es el costo ideológico? Porque cuando a las personas, en el mundo de la seguridad existe un concepto que se llama visión de túnel. Cuando una persona está bajo un peligro inminente
desarrolla una visión de túnel, se unen los dos hemisferios y se genera una visión de túnel. Se pierde perspectiva del contexto. Puede estar pasando algo inmediatamente al lado y no lo podemos ver. Bueno, en China la gente está obligada a tener visión de túnel. Es posible que las personas que nos estén escuchando, es posible que los niños salgan de un colegio en una sociedad y sean conducidos en autobuses a una plaza donde hay una estatua de X cantidad de metros de un líder humano muerto, pero que está en esa estatua representado, a rendirle culto a la estatua de dicho líder y establecer eso como un punto de inflexión de qué tan importante es el culto al hombre en la sociedad china para poder funcionar dentro de ella y escalar niveles y posiciones. Estamos hablando de un condicionamiento social, de un condicionamiento, de un adoctrinamiento mental, espiritual, con un altísimo costo en la sociedad, con la coerción de las libertades a cambio de tecnología y economía. Estamos comprando espejitos. El aparato comunicacional de China, la estrategia global muy bien pensada del gobierno chino es excelente, con un objetivo imperialista. Recordemos de quién estamos hablando. China históricamente lleva clavada en su alma, aunque se haya puesto el tinte socialista, lleva el imperio. Están tratando de gobernar el mundo, están haciendo una guerra silente, están tratando de permear las mentes, comprando los negocios y posicionándose a nivel global en cuanto a materias primas y demás instrumentos de poder económico. Sin embargo, el vacío de poder hace que compremos los espejitos y pensemos que ese modelo funciona correctamente. ¿Está feliz el pueblo chino? Hay libertad. ¿Puede la gente salir con libertad de China? ¿Puede expresar su opinión? ¿Tiene libertad en algún sentido al menos? La respuesta es que la esclavitud, no importa el color, matiz o el nombre que le coloquemos, seguirá siendo esclavitud. Sí. ¿Por qué piensas que los productos chinos son tan baratos en comparación con los productos que produce el modelo capitalista, democrático capitalista en Occidente? Se ha acusado al capitalismo de salvaje y explotador, pero habría que meter un poquito la lupa dentro del modelo chino para darnos cuenta de lo que es salvajismo y explotación desde el punto de vista macro y microeconómico. Es imposible con los costos de producción que tiene el planeta ahora mismo, combinando un poco, echando mano de la ciencia económica, es imposible producir competitivamente con ese nivel de costo y por supuesto un precio tan por debajo de los estándares. Tiene que partir de una explotación absoluta de la mano de obra que representa en una industria normal entre el 30 y el 35% del costo total imputable al producto final. Si quitamos el 30-35% porque estamos explotando a esa mano de obra y estamos coartando a la sociedad de poder tener profit, poder tener beneficio, por supuesto que podemos estar en precios muy competitivos porque un Estado proteccionista que favorece los aranceles de exportación, haciendo competencia desleal en el mundo y explotando las fuentes básicas, por ejemplo, la mano de obra para poder competir deslealmente, puede llenar el mercado con productos que son más económicos, pero que en muchos casos están revestidos de sufrimiento y explotación. ¿Es éticamente válido adquirir productos de China cuando, basado en lo que tú acabas de decir, hay una explotación al trabajador, incluso a los niños? ¿Es éticamente válido que nuestros gobiernos democráticos adquieran esos productos y le den esas concesiones a China sabiendo de la explotación que hay detrás de ese capitalismo de Estado vestido de modelo socialista? Ético no es, moral tampoco. Y además estamos corriendo el riesgo de la invasión silente, que es la estrategia del gobierno chino, silente no, pasiva. La invasión pasiva es la estrategia en el siglo XX del modelo comunista chino. Invadido el planeta, en todos los países hay ciudadanos de ese país.
En todos los países se compran productos, casi todos los países se compran productos de ese país, y en casi todos los países hay una penetración en las fuentes fundamentales básicas, la economía básica, la minería, estamos hablando de los recursos naturales desde el país de China. Éticamente, no, ético no es, y peligroso y mucho. Estamos viviendo una conquista pasiva de nuestros mercados, de nuestros países, con un costo que probablemente en las décadas futuras será, si no reaccionamos a tiempo, no quiero decir que irreversible, pero sí un costo muy elevado para nuestras naciones. Y éticamente, Félix, yo no lo considero para nada ético, perdón. Félix, aquí también creo que es importante el tema de consumo responsable. Nosotros como consumidores tenemos el poder de decidir qué productos comprar y observar y ser más precavidos y cuidadosos al momento de consumir, justamente, o sea, de ver dónde compra, a qué empresa le estás comprando tu ropa, tus productos de familia y así sucesivamente con muchas cosas, porque no nos ponemos a pensar y a detenernos en ese poder que nosotros tenemos como consumidores de elegir las marcas y las empresas a quienes nosotros les estamos dando el dinero. Y el dinero, pues, de una u otra forma, da poder a esas empresas para que puedan existir y crecer. Sí, porque por definición el gasto de uno es el ingreso del otro. ¿A quién le estamos dando el ingreso? Volvemos al tema de la educación, ¿verdad? Si no estamos correctamente educados, no tenemos el criterio para decidir, por ejemplo, esto que tiene toda la lógica del mundo. Pero quiero hacer una acotación económica. Yo creo que nosotros estamos haciendo una transición. A ver, soy defensor del consumo del producto nacional en cada país. Yo Total. creo que la economía mundial, la nueva economía, está haciendo una transición en sí, la nueva economía, hacia el fortalecimiento de la economía tribal. Pero muchos pensarán, estamos en pleno globalismo, estamos más conectados que nunca, yo pienso que la tendencia es hacia la tribalización de la economía, a defender el producto de cada país como medida de resistencia a la eliminación de las fronteras, la manipulación globalista y la integración bajo una sola moneda y un solo gobierno. Creo que la tribalización sería económica, sería un punto importante que nos vendría a dar una alternativa ante esta invasión pasiva de, reitero, estratégicamente decidida por el gobierno chino. Ya. Muy interesante. Félix, en sociología se maneja el tema de la dialéctica. X frente a Y que finalmente produce M en el medio, ¿no? Aplicado a la democracia y a la realidad, todo ese espectro político de América Latina, podríamos decir, modelo capitalista es la tesis, modelo socialista, la antítesis. ¿Cuál sería la síntesis, en tu opinión, como politólogo y como futurólogo político? ¿Cuál sería la síntesis ahí? ¿Seguiríamos polarizados o surgirá algo nuevo como que modelo capitalista solidario o modelo socialista democrático? ¿Qué piensas tú como estratega político que podría suceder en este tiempo de transición que estamos viviendo? Usted conoce mis pensamientos, Rap. Sabe que yo pienso que la polarización no es saludable y que vamos a llegar a un punto central. Espero que evolucionemos hacia allí, hacia tener un capitalismo solidario, donde exista mucha más equidad, pero fundamentando la libertad como valor fundamental de la sociedad. Y eso llevado al modelo macroeconómico. Yo creo que la síntesis nos encontraremos entonces en el debate de un capitalismo donde cada quien obtenga el beneficio del esfuerzo propio, donde no sostengamos a los incompetentes de la sociedad con el trabajo de los competentes, donde el Estado todopoderoso no dicte lo que debe ser porque la sociedad es incapaz, los hombres, las mujeres, somos incapaces de decidir por nosotros mismos, pero que a la vez exista un gobierno que, fundamentado en los valores y los principios bíblicos, establezca un punto de encuentro donde la sociedad pueda maduramente, y eso es una palabra que hay que poner entre comillas, encontrarse en la no competencia, sino en la colaboración como el modelo de desarrollo
macroeconómico. Esto provocado desde la esfera de poder del gobierno o de los gobiernos, que es probablemente el gran debate, porque en este caso la economía está siendo consecuencia de las decisiones políticas. Desafortunadamente, los problemas económicos se resuelven con economistas, hasta el momento que los políticos toman decisiones económicas. Entonces, tendríamos que mirar, quién establece la cultura, pero si me pregunta, la síntesis es movernos hacia el centro con un capitalismo solidario donde podamos tratar de crear de alguna forma la justicia social sin afectar, sin coartar la libertad como valor fundamental de la sociedad. Ya. El caso de Cuba. Hemos recibido hoy cantidad de videos tomados por teléfono, donde pareciera que no solamente en la capital, sino en Santiago de Cuba, en San Antonio de los Baños y en otras ciudades, la gente se ha tirado a la calle. Recibimos hace 2 días, ¿verdad? Cuando hicimos la petición de Tefilá por Cárdenas, en Matanzas. Una ciudad que desde el punto de vista de la salud ha quebrado, se declaró en bancarrota total. Cuba es un país pequeño, 110.000 kilómetros cuadrados, 12 millones de habitantes, está teniendo en este momento 7.000 casos diarios de COVID-19. Los hospitales no tienen recursos, los médicos mismos, las enfermeras se están muriendo, la gente se ha tirado a la calle, ya no le importa. ¿Viste al joven que perdió a su mamá? Porque por 4 días estuvo pidiendo ayuda y no llegó ayuda, la madre muere, el muchacho ya graba un video y dice, mira, al presidente, haga algo por Cuba y si no, renuncie, váyase déselo a los yanquis. Y démosle eso a los yanquis, así dijo, ¿no? Hay un estado de desesperación, la gente está tirada en la calle frente a las oficinas del Partido Comunista, pidiendo libertad y gritando, Cuba no es de ustedes, pertenece a nosotros los cubanos. Hace 62 años no se veía algo así. No habíamos visto esto en 62 años. ¿Piensas tú que esto cambiará dramáticamente el futuro político de Cuba en forma inmediata? ¿Cambiará esto en forma dramática el futuro político de esto en forma inmediata? Yo creo que Cuba es una olla de presión que viene cada vez más aumentando la cantidad, la fuerza del vapor interno. Creo que hay una decisión que yo no entendí en semanas anteriores donde se prohíbe la libre circulación del dólar dentro de Cuba. Y este hecho impide que la sostenibilidad del fracasado y destruido modelo económico socialista aplicado en Cuba se pueda seguir sustentando, porque el alivio viene precisamente de los Estados Unidos a través de los envíos al país, tanto de divisas, de moneda, de circulante, como de bienes a través de los viajes y los envíos a Cuba. En otras palabras, Cuba es incapaz de producir prácticamente nada de modo propio. Cuba es incapaz de negociar con el mundo. Y la única manera en que se ha estado sustentando es a través de la subvención que de manera políticamente correcta se ha aceptado, haciendo una mirada al lado del famoso acuerdo que se llegó con la extinta Unión Soviética sobre el hecho como conclusión de la Guerra Fría y la crisis de los misiles, donde básicamente a Cuba no se le podía tocar. Estamos hablando de ser políticamente correcto. Esto mantuvo una economía que ha tenido altos y bajos, y una vez más el hecho de la montaña económica en el impacto social dentro de una nación. Por alguna razón que yo no logro descifrar, se cierra el chorro de dólares hacia la isla. Si le quitamos la única fuente de ingresos y de sostenibilidad o mediana sostenibilidad que tenía el pueblo, porque no existe ninguna otra manera de obtención de bienes y servicios y de circulante para poder tener algún tipo de forma de subsistencia primaria, y eso se hace en días inmediatos anteriores, estamos viendo que esa pareciera ser una fuerza incremental dentro de esta olla de presión que ahora termina con un estallido social. Usted lo sabe muy bien, que no le podemos tocar,
Podemos tocar la dignidad de los hombres, pero no podemos tocar el estómago. En el momento que el estómago ya llega a un nivel donde ya no es ni siquiera aceptable los niveles de alimento, estamos hablando de que yo acabo de ver unos minutos antes de conectarnos a tres niños no mayores de 10 años, quitándole la piel a un gato para cocinarlo en una olla, en un caldero a leña. Ya cuando el pueblo está en ese nivel, y me viene a la mente el concepto de Ana Frank, de la última libertad, ya no hay más a dónde correr. A una fiera no se le puede arrinconar, no se le puede llevar a un rincón, porque el único lugar donde puede saltar es hacia encima del que lo está atacando. Siempre hay que darle una forma de escape a los pueblos. Cuba la ha tenido temporalmente, sutilmente, ha podido sobrevivir, pero al quitarle el oxígeno económico proveniente de los Estados Unidos por esta última ley, con el condicionante del virus y con la destrucción del aparato completo de gobierno en Cuba, creo que esto es una situación que no sé si el gobierno cubano a través de su aparato represivo lo pueda controlar temporalmente, pero para mí es crónica de una muerte anunciada y que además es personalmente esperado con muchas ansias porque la tristeza, la destrucción, la socavación de los valores fundamentales en la vida en Cuba, creo que a todos nos sensibiliza y todos quisiéramos ver que eso termine de convertirse en una realidad donde el pueblo tenga las libertades mínimas que merece. Entonces, para responder su pregunta, mi única inquietud es hasta cuándo el gobierno puede utilizar su aparato represivo para someter temporalmente algo que para mí es crónica de una muerte anunciada y que más tarde o más temprano esa olla de presión va a explotar. Esperamos que sea pronto. Usted me hace una pregunta que yo no le puedo responder porque la variable es: ¿el aparato represivo podrá mantener esto aún por un tiempo más? ¿Y jugarán alguna carta económica para llenar el estómago de los cubanos en el corto plazo? Yeah. Yo creo que las cartas están por la mesa. De algo que está escuchando un poco cortado. ¿Podrías revisar tu ya va a ser incontrolable en el mediano plazo? Me queda una inquietud que les acabo de citar, porque hay un aparato muy bien diseñado para reprimir y la variable económica para darles al pueblo pan y circo, abriendo nuevamente la circulación del dólar, paliarían un poco la situación y esto habría que verlo en las próximas semanas. Pero creo que es crónica de una muerte anunciada. Esto no creo que se pueda sustentar muchísimo más, porque el pueblo cubano, a través de la tecnología, ya tiene acceso a mucha más información y tiene mucho más criterio que lo que tenía años atrás. Yeah. ¿Usted qué opina, Rafa? Bueno, nosotros estamos orando, por supuesto, queremos que haya un cambio en Cuba. Sabemos del aparato represivo que existe en Cuba. Acuérdate que yo estuve preso en Cuba, yo fui preso político en Cuba. Yo fui acusado de diversionismo teológico, de diversionismo ideológico y oscurantismo religioso y todo ese tipo de cosas que ellos inventan. Y te digo que el aparato represivo es inmenso, inmenso. El tema es si lo van a utilizar en este momento frente a la realidad del mundo occidental que está presente a través de las embajadas y las sedes diplomáticas que hay allí y que sí mantienen contacto con el mundo exterior, porque lo último que recibí de Cuba esta tarde fue que el gobierno cortó la señal de internet para que las personas no puedan comunicarse unas con otras en la isla y que no puedan mandar información al exterior de lo que está pasando. Y de esa manera facilitar, que es, pienso yo, lo que va a hacer, facilitar la acción del aparato represivo para tratar de sobrevivir. Lo aleno, Dios no lo quiera, estas circunstancias, pero definitivamente coincidimos totalmente que es asunto de tiempo cuando esto explota. Es imposible un pueblo sostenerse en las condiciones actuales paupérrimas, socialmente hablando, que está viviendo el pueblo cubano. Sí. Quisiera contar. Bueno, hablemos un poquito
hablemos un poquito de la mujer. ¿Verdad? La última pregunta. El mejor tema. Toda rabada. ¿Cuál piensas que sea el rol de la mujer específicamente en el futuro democrático de América Latina, Félix? Yo creo que un rol protagónico. Yo creo que ha llegado un tiempo en el que justamente por el valor y el protagonismo de la mujer en el futuro democrático, llevándole ese contexto, es por eso el énfasis, por no decir el acentuamiento de la estrategia para crear polarización de géneros, como lo podemos ver hoy en España y está pasando también en nuestros países latinoamericanos. Para quitarle poder a la mujer hay que enfrentarla, y el crear el enfrentamiento, crear desasosiego y desacuerdo social para poder manipular más a las masas. Es otro elemento más de manipulación. Yo creo que el papel de la mujer es fundamental. Yo creo que, y esto también puede servir de llamado para hacer caso omiso a ese intento, a esa tentación de polarización de género, llevando a la mujer a aquellos preceptos del feminismo que ¿a qué han conducido? Son más felices. Han mejorado su calidad de vida. Tratando de crear una guerra que no tiene sentido porque fuimos creados para todo lo contrario. En el acuerdo, bajo el poder del acuerdo y del establecimiento bíblico, la mujer es fundamental, positivamente hablando, para la sociedad, pero bajo desasosiego, bajo desorientación, bajo polarización y confrontación, por no hablar de guerra, estamos hablando de que su rol puede ser muy mal utilizado a favor de fuerzas que no quieren la paz de nuestros pueblos. Así que pidiéndole a Dios que nos ayude, porque es una fuerza demasiado importante en las decisiones y en el futuro de Latinoamérica. Totalmente. Félix, muchísimas gracias por tu participación esta noche, como siempre. Has estado extraordinario, claro, coherente en tu pensamiento. Por eso te admiro tanto y te deseo lo mejor. Que Hashem, bendito sea, te dé muchos años entre nosotros y sobre todo orientando y guiando a la juventud latinoamericana en estos grandes desafíos que tenemos por delante. Muchísimas gracias por compartir. Creo que eso han sido más o menos las preguntas que hemos estado recibiendo de alguna manera o por vía de texto en el chat. Vamos a dar unos saludos antes de Pero irnos. vamos a dar unos saludos que tenemos acá. Agradecerle a Marina Aldemar desde Florida. Gracias por conectarse. Valeria Ruth, también muchas gracias por conectarse. Jacinto Ramos, muchas gracias por conectarse. Gracias, Jacinto. De Nicaragua, Habibi Amador, Shalom desde Nicaragua. También René Martínez desde Illinois, un saludo. Estados Unidos. Alejandro Rosas desde México. En España nos están viendo a esta hora. Oh, los felicitamos. ¿Qué hora es en España? En España son las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Está amaneciendo ya. Gracias, España. Y de él, Mohane, desde España. Muchísimas gracias. Aquí en Colombia, Luz María. En Bogotá, Katy Serpa. Bueno, tenemos muchos más saludos. Habibi de Amador. Sí. Saludos y muchas gracias por conectarse, y a todas las personas que no menciono porque son muchas. Igualmente apreciamos por haber estado presentes esta noche. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti otra vez, Félix. Mira, para el tiempo del Imperio Romano, a los soldados y funcionarios públicos se les pagaba con sal. Era un producto muy, muy valioso, muy apreciado. Además de servir para sazonar y evitar la deshidratación, la sal se utilizaba para conservar los alimentos, pero también era un antiséptico para las heridas, para evitar hemorragias en heridas de guerra y demás.
Entonces, en la época del Imperio Romano, los soldados no tendrían posibilidad de sobrevivir a una herida de guerra en esas condiciones si no tenían sal. Incluso se les daba salario para que compraran sal. Y al terminar la guerra, los soldados utilizaban la sal como moneda de cambio, como poder de intercambio, y de ahí viene el término de salario, ¿no? De la palabra salario. Es dentro de ese contexto que dijo el Ribi, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y es interesante, Félix, lo que dijo nuestro santo maestro. Él no dijo, ustedes tienen sal, dijo, ustedes son la sal. En otras palabras, lo que la gente necesita para ganar una guerra, ustedes lo son. Entonces, imagínate las implicaciones que esto puede tener entre nosotros para el futuro democrático de América Latina. Félix, sigue siendo sal. Gracias, Rap. Viniendo de usted es un gran honor. Gracias por el trabajo que ponen, por el esfuerzo, por el impacto que están creando de todo corazón. Que usted me desea cosas lindas de parte del Eterno, yo le deseo el doble, Rap. Que lo siga utilizando y le permite muchos años de vida porque usted hace una labor extraordinaria. Gracias por esta oportunidad y por el impacto que se está generando en tantas personas en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Esperamos tenerte próximamente otra vez con nosotros en otra noche magistral como la de esta noche. Y mis amigos, gracias por compartir con nosotros. Yo soy Dan Ben Abraham, mi esposa. La Rabaní Judith, y nos vemos. Nos vemos próximamente en otro tema interesante sobre el futuro de la democracia en América Latina. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Shalom, shalom. Laila Tov. Leitro, hasta la próxima. Gracias, Félix.